de apellido para que yo pueda tomar lista, porque ya estoy tomando lista y estoy tomando lista de acuerdo a lo que ingresan, pues, ¿no? Entonces, si solamente está su abreviatura o un nombre o su seudónimo, le voy a poner falta porque tiene que estar nombre y apellido, como Peñafiel, Alejandra Flores, Anelis Miseraldino, Anelín Canaza. Tiene que estar así, nombre y apellido. Selenia Quispe, Choque Yavet, Coimbra Giuliani, Coria Centeno, Alexandra Rebollo. Entonces, por favor, jóvenes, para que yo tome lista y los tome en cuenta, ¿no? La semana pasada, sí, tomé examen. Los que no han dado examen, jóvenes, le voy a tener que tomar después del tercer parcial. Presentarán su carta, pues, indicando por qué no vinieron a dar examen, ¿no? Entonces, es normal, pues, para mí, ¿no? Su carta de que han viajado, que se han enfermado, que han tenido contratiempo. Entonces, ya estoy acostumbrado a escuchar todos los pretextos habidos y por haber, ¿no? Ahora sí, realmente algunos de repente se han enfermado, hay alguna persona que me dijo que había desembarazado, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, presenten su carta de justificación dirigida al director de carrera y le voy a tomar, pero después del tercer parcial. Después del tercer parcial. Ahora concéntrense en venir a clase y concéntrense en el segundo examen, ¿ya? Entonces va a haber el segundo examen y luego viene el tercer examen. Los que no han dado el primero, no den en el segundo, quiere decir que no le va a alcanzar la nota, pues, ¿no? O los que no han dado el primero, se aplazan en el segundo y se aplazan en el tercer parcial. ¿Para qué van a dar el examen el primer parcial? De repente les conviene retirar la materia porque no les va a alcanzar la nota. O van a tener una nota muy baja, ¿no? Entonces, les encargo, jóvenes, ya los que no han dado el primer parcial, van a presentar su cartita y lo van a dar después del tercer parcial, ¿sí? Pero siempre y cuando den el segundo parcial, den buen examen, den el tercer parcial, ¿sí? Entonces yo ya voy a ver, pues si no anda el primero, pero anda el segundo y anda el tercero y han sacado buena nota, se les da, pues, ¿no? Pero si no anda el primero, se aplaza en el segundo, se aplaza en el tercero, ¿para qué ya le voy a tomar el primer parcial, no? De repente les conviene retirar la materia en ese caso, si fuera así. Pero todo el mundo tiene derecho, pues, a enfermarse, a viajar, qué sé yo, pues presenten su carta. Pero depende del segundo y tercer parcial, ¿ya? Si me dan buen segundo parcial y tercer parcial, les tomo, pues, ¿no? Doctor, pero la si carta, ¿cuándo la tenemos que presentar? Antes del tercer parcial, ¿ya? Gracias. Les voy a tomar a toditos lo que realmente justifiquen después del tercer parcial. Les repito, si se aplazan en el segundo y se aplazan en el tercero, ¿para qué van a dar el primero? Pues no le va a alcanzar la nota. ¿Entienden? Si no han dado el primero y no pueden dar el segundo, entonces es demasiada coincidencia que se enfermen para dos exámenes, para que viajen en los dos exámenes, ¿no? Entonces, de repente es conveniente que retiren la materia en caso de que se dé esa situación, que no den el primero, se aplacen el segundo y se aplacen el tercero. Pero todo el mundo, por último, le digo, tienen derecho a presentar su justificación, pues, ¿no? Pero, en fin, no perdamos más tiempo y avanzamos. Entonces, lo que tenemos para hoy día, jóvenes, es digestión. Eso es lo que nos toca ahora, ¿sí? Digestión. Me voy a compartir pantalla. Me voy a ir a la presentación que les doy, ¿no es cierto? Y avanzamos. Bien. Vamos con digestión.
Bien, jóvenes. Vamos a hacer un poco de... Fíjense, ¿qué es digestión? Son las etapas previas antes de que las sustancias ingresen al organismo o sean absorbidos. ¿Ya? De las sustancias ingresadas al tracto digestivo con los alimentos habituales, el agua, sales inorgánicas, la mayoría de las vitaminas, los monosacáridos y unos pocos lípidos son absorbidos sin cambios en la mucosa intestinal. Otros componentes de la dieta deben ser sometidos a un proceso de degradación o digestión. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos compuestos, muchos nutrientes, como el agua, vitaminas y algunos monosacáridos pequeños, pueden ser absorbidos sin ningún cambio en la mucosa intestinal. A nivel del intestino delgado es donde se produce la mayor absorción de los nutrientes. Por eso que el intestino delgado tiene bastante irrigación, ¿sí? Harta sangre, porque ese nivel se absorbe. Pero antes de que se absorban los nutrientes en el intestino delgado, tiene que ver la digestión. En otras palabras, se lo voy a hacer facilito. ¿Qué es la digestión? Son los cambios que sufren los nutrientes, como proteínas, lípidos, carbohidratos, los polisacáridos, son los cambios que sufren desde que ingresan por la boca, ¿ya? Hasta que llegan al intestino delgado y son absorbidos. Todo ese trayecto desde la boca hasta el intestino delgado, todo ese trayecto se llama digestión. Y durante todo ese trayecto hay algunos cambios, ¿sí? Hay una serie de degradaciones. Por decir, la proteína es una molécula grande, ¿no es cierto? Entra a la boca como proteína, pero tiene que irse degradando, hasta que el intestino delgado llega como aminoácido, dipéptido o tripéptido. Entonces, de la molécula grande que es, tiene que ir reduciéndose, degradándose, hasta que en el intestino delgado ya llegan partículas pequeñas de aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Todo ese proceso de degradación de los lípidos, de los polisacáridos, los carbohidratos, el almidón, por ejemplo, entra como almidón en la boca, se va degradando, cosa que en el intestino delgado queda solamente como un monosacárido. Todo ese proceso desde la boca, todos esos cambios, todo ese proceso de degradación desde la boca pasa por el estómago, ¿no es cierto? Del estómago tiene que pasar al intestino delgado y en el intestino delgado recién se absorbe ya toda esa molécula compleja que ha entrado por la boca. Todo ese proceso se llama digestión. ¿Está bien? Son todos los cambios, todo el proceso de degradación de hidrato de carbono, lípidos, proteínas, hasta que llega al intestino delgado, lo repito, y recién esa molécula, cuando es pequeñita, ¿por qué están formados los carbohidratos, los polisacáridos por monosacáridos, ¿no es cierto? Entonces, de un polisacárido, que el almidón tiene que llegar al intestino delgado como monosacárido, glucosa, fructosa, galactosa. Recién después de la digestión viene la absorción. Los lípidos, lo mismo, la mayoría son triglicéridos, ¿no es cierto? Durante todo ese proceso de la boca, va a pasar al estómago, va al intestino delgado, ahí es degradado por muchas enzimas del páncreas. Entonces, los lípidos se absorben recién como monoacilglicerol, como glicerol, ¿sí? Moléculas más pequeñas recién se absorben en el intestino delgado. Todo ese proceso es digestión. Lo mismo con las proteínas. Las proteínas, ¿por qué están formadas? Por aminoácidos más aminoácidos más aminoácidos. Más de 5.000 aminoácidos, perdón, más de 50 aminoácidos, se dice que es una proteína, ¿no es cierto? Entonces, desde la boca tiene que irse degradando, ¿no? En el estómago es donde hay mayor degradación, y llega al intestino delgado y tiene que convertirse, toda esa molécula grande tiene que ser reducida hasta aminoácido, dipéptido, tripéptido. Recién viene la absorción. Entonces, todo eso es digestión. Yo creo que con esa explicación está la cosa clara, ¿no es cierto? Seguimos. Esta degradación se cumple mediante reacciones de hidrólisis. Ya sabemos lo que es hidrólisis, ¿no? Eso hacen las enzimas hidrolasas. La mayor cantidad de las enzimas
¿sí? Son hidrolasas. Hidro, ya sabemos, agua, lisis, separación, ruptura, disociación. Entonces, en todas esas moléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, tiene que entrar una molécula de agua y separar, ¿no?, los enlaces. Rompe los enlaces, ¿sí? Las uniones. Eso se llama hidrólisis. ¿Está bien? Que es una mayor cantidad de enzimas hidrolíticas. Estas enzimas están en todo lo que son los jugos digestivos, ¿ya? Jugos digestivos, es decir, que hay jugos digestivos desde la boca, estómago, intestino delgado, ¿no es cierto?, provenientes de la misma boca, de las glándulas salivales, provenientes de las glándulas de la mucosa gástrica, y en intestino delgado provenientes del páncreas, que es un órgano sumamente importante para el metabolismo de los nutrientes. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver enseguida todo lo que son los jugos digestivos. Seguimos leyendo un poquito la presentación. ¿Qué dice? Cuando se alcanza la separación en moléculas sencillas, recién se produce la absorción. ¿Se dan cuenta? Entra un alimento a la boca hasta que llega al intestino delgado, todo eso se llama digestión. Una vez que esa molécula grande, carbohidrato, lípido, proteína, llega al intestino delgado ya en una pequeña molécula, recién viene absorción, recién se va a absorber por la mucosa intestinal, va los enterocitos, y luego va la circulación sanguínea. ¿Está bien? En la mayoría de los casos, la absorción no solo es por simple difusión a través de las membranas celulares permeables, sino resultado del transporte selectivo. Eso lo vamos a ver más adelante en absorción. ¿Está bien? Seguimos. Comenzaremos con el primer jugo digestivo. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca, ¿no? ¿Y qué pasa en la boca? La boca es importante. Vamos desde el punto de vista mecánico. ¿Qué función cumple la boca? El ingreso de los alimentos, ¿no es cierto? Ya en la boca hay una actividad, no tanto enzimática, sino una actividad mecánica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comen un pedazo de pan, ¿sí? Si al caballo le dan maíz, ¿qué tiene que haber primero? El alimento tiene que ser triturado, ¿no? Mecánicamente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en la boca con el alimento? Tiene que triturarse primero en forma mecánica por los dientes, ¿no? En la vaca, por ejemplo, no tiene diente arriba, pero tiene abajo. Hay diferentes movimientos en la mandíbula de la vaca. ¿Qué movimientos hay? Eso lo van a ver en fisiología. Depresión, es decir, que baja, ¿no es cierto? Cierra. Depresión. Elevación en la vaca. Propulsión hacia adelante. Retropropulsión hacia atrás. Y movimientos de lateralidad. Van a ver que cuando come la vaca, cuando mastica la vaca o el caballo, tiene esos movimientos, ¿no? Abre, cierra, elevación, depresión, propulsión, retropropulsión, es decir, mueve hacia adelante, ¿no? Especialmente el maxilar inferior, y movimiento de lateralidad. Entonces, como un molino, ¿no? Como un batán. Primero son atacados mecánicamente, físicamente los alimentos por los dientes, pues, ¿no? Los incisivos, los caninos, los premolares, los molares, etcétera. Esa es la parte mecánica. Y ya luego viene la parte química, ¿sí? La parte química ya está encargada por los jugos digestivos. ¿Qué jugo digestivo hay en la boca? La saliva, ¿no? Entonces, en la saliva hay unas glándulas salivales. Hay 3 glándulas salivales principales, que son las más grandes. Hay varias. Las demás son pequeñitas. Pero ¿cuáles son? Las parótidas. Las glándulas parótidas son las de mayor tamaño porque se encuentran debajito de los oídos, ¿no? Ustedes tóquense el oído y ahí abajito ya es el más bultoso. Esas son las glándulas parótidas. Parótidas, no se olviden. Es una glándula grande. Debajo del cuerito, cuando han digestión, van a ver, se ve como una grasita medio rosadita. Esas son las glándulas parótidas. Luego vienen las sublinguales. Sublinguales quiere decir que están debajo de la lengua. Y las submaxilares son 3. Parótida, submaxilar y sublingual. A la submaxilar también le llaman mandibular, por si acaso.
Eso es lo que van a formar la saliva parcial. ¿Por qué parcial? Porque dentro de la boca hay varias glándulas más pequeñitas, ¿no? La cigomática, hay otras pequeñitas alrededor de la boca, que no lo mencionan mucho porque son pequeñas, pero las más grandes no se olviden, parótida, submaxilar o sublingual. Y sublingual, las tres, están debajo del oído, ¿no? Bajo la lengua y submaxilar, bajo el maxilar inferior. ¿Está bien? Esa es la saliva parcial. Lo que le decía, hay otras glándulas menores distribuidas en la mucosa bucal y en la lengua. Entonces, la saliva parcial que viene de la parótida submaxilar y sublingual, más las otras, ¿sí? Las otras secreciones salivales que vienen de las otras glándulas más pequeñitas se llaman la saliva mixta. Mixta porque vienen de las grandes y de las pequeñas, ¿sí? Y al material obtenido directamente en la cavidad bucal, ya la suma de todos estos dos, de la parótida submaxilar sublingual más las otras chiquititas, ya llegan a la boca y una vez en la boca se llama saliva total. Entonces, saliva parcial, saliva mixta y el total es la saliva total. Esto de repente está en el cuestionario, capaz esto les pregunten en el examen, ¿no? Seguimos. Uy, estamos con la saliva. ¿Está bien? ¿Qué dice? La saliva total está muy contaminada por partículas provenientes del medio bucal. ¿Qué quiere decir? Ya una vez que está en la boca, la saliva es un poco turbia y viscosa. ¿Por qué? Porque ya hay algunas bacterias. Ustedes saben que la saliva tiene varias bacterias. Porque es la entrada de alimento, agua, ¿no? Y no todos los alimentos son estériles, ¿no? Y el agua que tomamos no necesariamente, pues, estéril, ¿no? O destilada. Entonces, por ese motivo, esta saliva ya de la boca es un poco viscosa. Además que se mezcla con las mucoproteínas, ¿no es cierto? La mucosa, o sea, las glándulas mucosas que secretan la glucoproteína o mucoproteína, ¿no? También hay células descamadas del epitelio, todo el tiempo en el epitelio, ya en la mucosa o en cualquier tejido, siempre estamos desprendiendo células, ¿no? Ya sean vivas o sean muertas. Por eso es que ya la saliva total de la boca es más espesa, un poco más turbia, menos transparente, digamos. Algo que es importante, el pH de la saliva es ligeramente neutra, tirando a alcalina, ¿sí? Algunos dicen 6.8, 7, 7.2 el pH. Es neutro, tirando a alcalino. ¿Está bien? Bien. Jóvenes, se me está acabando un poquito el tiempo. Voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Entonces, voy a salir y le voy a volver a enviar el link y avanzamos un poco más. Por lo menos vamos a ver la parte de composición química de la saliva, que eso es importante, siempre les pregunto en el examen. A ver, un segundito. Bien. Enseguida les mando el link. La cuestión es la degradación de los nutrientes desde que ingresan a la boca hasta que llegan al intestino delgado y se convierten en moléculas más pequeñas, se degradan, ¿no? A los polisacáridos les decía, tienen que degradarse hasta monosacáridos. Una vez que está en el intestino delgado, una molécula mucho más pequeña, recién viene la absorción y se va por la sangre a los tejidos y a la célula para producir energía, ¿no? Que es la principal función del carbohidrato, por decir, ¿sí? Entonces, todo ese proceso es digestión. La digestión, ¿dónde comienza? En la boca. Y ya le decía que primero mecánicamente, ¿no? En la masticación. En la masticación hay movimiento de elevación, de presión, propulsión, retroproducción y movimiento de lateralidad. O sea, van a ver, rumiar una vaca, mueve a todos lados, ¿no? Su mandíbula hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y a los costados, ¿no? Y luego ya viene la actividad ya de los jugos digestivos, ¿no? Y el primer jugo digestivo es la saliva. Entonces le decía que hay una saliva parcial
que resulta de la glándula parótida, que es la más grande, submaxilar sublingual. Luego vienen las otras glándulas más pequeñitas que están debajo de la lengua, el arco cigomático. Esas se juntan con las primeras y forman la saliva mixta. Todo ese conjunto de las grandes y las pequeñas, las glándulas grandes y pequeñas se van a la boca y se llama la saliva total. ¿Qué característica tiene la saliva? Que es un poco turbia, porque hay glóbulos blancos, hay células vivas, células muertas, hay gérmenes, ¿no es cierto?, por los alimentos, por el agua, ¿sí? Siempre hay gérmenes en la boca, ¿no? Ya, entonces, por eso que el aspecto de la saliva es viscosa. Lo que le decía también el pH es neutro, por lo general es neutro, ¿no? 6.8, 7, 7.2, tirado a neutro, ¿ya? Entonces es importante el pH, siempre es importante el pH, ya le decía. En la saliva el pH es neutro, ligeramente neutro. Si varía hasta 6.8, hasta 7.2, de repente un poquito más, dependiendo también de la especie. Luego decíamos que la saliva, vamos a ver enseguida la composición química ahora de la saliva. Entonces vamos a compartir pantalla. Y seguimos con la clase. Ahí está la saliva. Bien. Bien. Seguimos. Bien. Entonces, escúchenme, algo que es importante. Todos los jugos digestivos de la boca, estómago, intestino delgado, páncreas, lo que ustedes quieran, tiene una composición química orgánica y una parte inorgánica. No se olviden, también les pregunto en el examen, ¿sí? La saliva, la composición química de la saliva, ¿cuál es? Tiene una parte orgánica. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Los que tienen carbón. Inorgánicos, los que no tienen carbón. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la saliva es rico o es rica, como quieran, en compuestos inorgánicos, que sí, que no tienen carbón. Por ejemplo, ¿qué? Son ricos en iones de potasio, fosfatos, ¿sí? Calcio también hay en la boca, ¿no? Hay un poco de calcio. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte inorgánica. Y en la parte orgánica se refiere a los compuestos que tienen carbón. ¿Qué dice? Casi toda la totalidad de las sustancias orgánicas, es decir, que tienen carbón, son proteínas. ¿Ya? Hay enzimas. La enzima es una proteína, la amilasa salival o la alfa amilasa. ¿Qué más hay? Mucoproteínas. Si es mucosa, ya le decía, ¿por qué se llama mucosa? Porque hay mucus, ¿no? Que son glucoproteínas. Las mucoproteínas son carbohidratos más proteínas, ¿sí? Hay también otro tipo de proteínas que son las inmunoglobulinas A. Todas las mucosas tienen inmunoglobulinas, que son proteínas que son encargadas de la defensa, ¿sí? Ustedes saben que la mucosa defiende, protege, ¿sí? Determinado tejido. La mucosa de la boca, la mucosa de la nariz, la mucosa de los ojos, en las hembras la mucosa vaginal, todo lo que son mucosas tiene moco, tiene mucoproteínas, tiene inmunoglobulinas. ¿Está bien? Entonces, esa es la parte orgánica e inorgánica de la saliva. Si les pregunto en el examen cuál es la composición química de la saliva, a ustedes me dirán tiene una parte inorgánica formado por iones de potasio, fosfatos, calcio. Y la parte orgánica son proteínas, enzimas como la amilasa salival, mucoproteínas, que está el moco, inmunoglobulinas, que son proteínas de defensa. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Ya le estoy dando la respuesta. Acción digestiva. ¿Qué acción digestiva tiene la saliva? Les leo un poquito y se lo explico otro tanto. Las células acinales producen una enzima que es la tialina o amilasa salival. La amilasa salival, ¿ya? Es una enzima que su nombre nos dice, ¿no? Ya hemos visto lo que es
cómo se le pone nombre, ¿no? Nomenclatura a las enzimas. Amilasa porque actúa sobre el almidón, ¿sí? Su nombre antiguo es tialina, ¿sí? También decíamos que todas las enzimas tienen, no todas, algunas tienen un nombre inespecífico, un nombre de cariño, un nombre antiguo, como la tialina. Pero su nombre, digamos, sistemático vendría a ser la alfa-amilasa o la amilasa salival, ¿no? Porque actúa sobre el almidón. ¿Está bien? Actúa sobre los enlaces alfa 1,4 de los tipos de almidón, o sea, amilosa o amilopectina. El pH óptimo de esta enzima es de 7, ¿no? ¿Sí? Es de 7. ¿Está bien? ¿Qué más nos dice? A ver, el texto seguiremos el texto. ¿Qué dice? La amilasa salival enzima pertenece a las llamadas alfa-amilasas o endoamilasa. Endo, ¿por qué? Porque van a romper los enlaces de adentro del almidón, ¿no? Por la parte interna. El almidón es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa. Entonces le brincan por el medio. ¿Por qué? Porque en el medio tiene enlaces alfa 1,4, 1,4, 1,4. No se acuerden, no se olviden. ¿Por qué se llama alfa 1,4? Porque la glucosa está en posición alfa y une el carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de la otra glucosa. 1, 4, 1, 4, alfa, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Ese tipo de enlace rompe la amilasa salival. Es una hidrolasa porque mete una molécula de agua, rompe la unión glicosídica y le devuelve su OH y OH a cada glucosa, ¿no es cierto? Entonces es una hidrolasa que rompe los enlaces alfa 1,4. También dice que hay otras exoamilasas, es decir, que van a brincarle por los extremos, ¿no? Sí. Pero la principal es la alfa-amilasa o amilasa salival, no se olviden. Esa es la principal. ¿Ya? Él dice, la amilasa salival degrada totalmente la amilosa en maltosas y maltotriosas, además de las destrinas límites. ¿Qué quiere decir? Que también va a actuar sobre algunos enlaces alfa 1,6. Pero básicamente, no se olviden, la amilasa salival o tialina, su nombre común, un nombre antiguo es tialina. La amilasa salival o alfa amilasa. Tiene 3 nombres. Amilasa salival, alfa amilasa o tialina. ¿Está bien? Seguimos. En condiciones normales, la amilasa salival no alcanza a cumplir la degradación completa del almidón, es decir, solamente va a degradar una parte del almidón, ¿sí? No actúa completamente en la boca. ¿Sí? Escúcheme, llega a esta amilasa, hay una característica, algún detalle. ¿Cuál es el pH de la saliva? Le decía 7, 7.2, ¿no? Pero llega al estómago, ¿ya? Casi no hay actividad en el estómago porque el pH del estómago es ácido, de 1.5 a 2.5 por el ácido clorhídrico. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima llega al estómago y se inactiva. Ya deja de funcionar, ¿sí? Algo funciona dentro del bolo alimenticio, pero ya se inactiva la enzima en sí por el pH ácido. Dense cuenta, en la boca el pH 7, 7.2, neutro, ligeramente alcalino. Pero llega al estómago esta enzima, la alfa-amilasa, como el pH es ácido, esa proteína, esa enzima se desnaturaliza y ya no trabaja. No trabaja. ¿Sí? Por eso en el estómago casi no hay actividad con referencia a los carbohidratos por el pH ácido. ¿Está bien? Entonces, eso es sumamente importante, no se olviden el pH, ¿ya? Seguimos. Seguimos. Otra enzima digestiva que se encuentra en la saliva es la lipasa. Lipasa, su nombre nos dice sobre quién actúa, sobre los lípidos, ¿no? Facilito en nomenclatura, lipasa, que es secretada por las glándulas de la mucosa lingual. ¿Ya? Catálisis hidrólisis de uniones éster, ya sabemos cuál es la unión éster, cuando hay OH y OH, ¿no? OH y OH. Acuérdense que los triglicéridos que son glicerol más ácido graso. Glicerol, el glicerol tiene ol,
alcohol, ¿sí? Y los ácidos grasos tienen COH, entonces el COH se une con el OH del glicerol y al unirse libera una molécula de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con esta enzima? Es una hidrolasa, mete agua y separa el glicerol de los ácidos grasos, ¿ves? Eso quiere decir, cataliza la hidrólisis de uniones éster. Ya sabemos cuando hay éster, OH con OH, ¿no es cierto? Se libera agua. Entonces entra agua, esta lipasa introduce una molécula de agua y separa la unión éster, le devuelve su OH a cada uno y se queda el glicerol con su alcohol y el ácido graso se queda con su grupo carboxilo. ¿Está bien? Si bien cumple un papel digestivo de importancia en varias especies, en humanos su acción es insignificante. En humanos casi no hay una actividad de esta enzima en la boca, ¿sí? Y también dependiendo de la especie animal, ¿está bien? Otras funciones que cumple la saliva. Fíjense, aparte de la actividad química, la actividad enzimática, tiene otras propiedades más. Es lubricante. Lubricante, saben que todo lo que son mucosas tiene moco, ¿no? Tiene mucosidad, glucoproteínas. Entonces, eso sirve como lubricante, es decir, facilita la dilución, lubrica el bolo alimenticio para que atraviese de la boca, esófago hasta el estómago, ¿sí? Entonces, esa es otra función, ¿ya? De la mucosa de la boca, ¿sí? Actúa como un lubricante o secreta lubricante, que es la mucoproteína, que facilita la dilución. ¿También? ¿Qué función cumple la saliva? Tiene acción protectora, diluye y neutraliza los ácidos y álcalis y otras sustancias nocivas. A ver, volvemos a la parte siempre de bioquímica 1 y siempre caemos en la parte del pH. ¿Ya? Cuando han chupado limón, ustedes chupan limón, ¿qué pasa cuando chupan limón? Aparte de hacer gesto en su cara, ¿qué pasa? El organismo, su boca secreta más saliva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No babea? Chupamos limón, mierda, y secretamos más saliva, ¿sí o no? Es un mecanismo de defensa del organismo. Entonces va a secretar más saliva. ¿Por qué? Porque la saliva tiene un pH neutro, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces va a tratar de contrarrestar la acidez del limón. Por eso babeamos, ¿no? Por eso hay tialismo o cialorrea es el término técnico, ¿no? Que se utiliza. Entonces, cuando ustedes, acuérdense, chupan un limón, van a ver que secretan mucho más saliva. ¿Por qué? La saliva trata de neutralizar el pH ácido. O lo mismo si tomamos algo alcalino, como bicarbonato o lejía, cuando bolean algunos coca con lejía, es un mecanismo de defensa del organismo. Siente ácido o álcali, secreta más saliva. No han visto, por ejemplo, a ver, vamos a los perros que no somos veterinarios. Cuando un animal medio que se envenena con lo que sea, ¿qué es lo clásico que se ve en el animal? Babea, pues, ¿no? Salivea, ¿sí? Esa salivación, ese babeo se llama tialismo o cialorrea. Cialorrea o tialismo es el término correcto usado en veterinaria, ¿no? O en medicina humana, también, como quieran. Entonces, van a ver, eso es clásico. Un perro que come algo que sea muy ácido, muy alcalino, come veneno, ¿qué hace? Lo primero es babear, ¿no? Babea, babea, babea. ¿Por qué? Porque trata de la saliva neutralizar, ya sea el pH muy ácido o muy alcalino. Y así lo traga, otro mecanismo de defensa que es vómito, ¿no? La emesis. Pero eso ya es secundario. Primero el animal va a babear. Nosotros, tras que sentimos limón, secretamos más salivas, nos viene hacia el cialorrea o tialismo para neutralizar el pH. ¿Está bien? Entonces eso es sumamente importante, no se olviden, somos veterinarios, aplicaremos la bioquímica, esta materia, a nuestra carrera que es medicina veterinaria. Entonces ahí está la explicación por qué babeamos cuando chupamos limón o tomamos bicarbonato puro, pues, ¿no? Porque secretamos más saliva para neutralizar ya sea el pH ácido o el pH muy alcalino. ¿Está bien? ¿Qué otra función cumple la saliva o qué más pasa en la boca? Sí, ejerce funciones de defensa contra infecciones. ¿Por qué?
porque contiene agentes antibacterianos. Es decir, hay nomás pues lo que le decía inmunoglobulinas A, ¿sí? Que son proteínas, que son anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas, son proteínas globulares que van a actuar sobre los microorganismos. También hay algunas enzimas, aunque no crean, hay algunas enzimas en la saliva que pueden actuar como antibacterianos. Por ejemplo, ¿no han visto en los perritos cuando tienen una herida? ¿Qué hacen? No agarran una gasa y se curan. Lamen, pues no, si te empiezan a lamer, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque bien que mal la saliva, la mucosa secreta inmunoglobulina A y secreta algunas enzimas que actúan como agentes antibacterianos. Ahí está la explicación por qué los perritos, los gatitos cuando tienen heridas se lamen, pues no. Y además que la saliva también contribuye a la higiene bucal. ¿Cómo la ve, compadre Juan? Facilito, ¿no? Bien. Avanzaremos un poquito más, ¿ya? Que tenemos ahorita tiempo. De repente viene cualquier cosa, pasa y a veces lo viene, pasa cualquier cosa y no se puede pasar clase. Ahora vemos jugo gástrico. Gástrico, estómago, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué dice el jugo gástrico? Es producto de la secreción de las glándulas de la mucosa. Es decir, la mucosa del estómago, ¿sí? Tiene varias glándulas, ¿no? Secretoras. Entonces, estas glándulas van a secretar el jugo gástrico. ¿Está bien? ¿Qué dice? Entre las más importantes de estas glándulas son las glándulas principales, ¿no? ¿Sí? Que las glándulas principales se encuentran en la mucosa el 80% en el fundus que se llama del estómago, una porción del estómago. Bien, seguimos. De humano no tiene nada que ver. ¿Qué es lo importante? ¿Qué contiene el estómago, el jugo gástrico? Lo mismo, les repito, todo jugo digestivo tiene una parte orgánica e inorgánica. Aquí nos habla de la parte inorgánica, el ácido clorhídrico. No tiene carbón, por eso es inorgánico. Entonces, el ácido clorhídrico es sumamente importante en el estómago, ¿ya? Es demasiado importante el ácido clorhídrico. ¿Qué dice? Secretado por las células principales, de las glándulas principales, que excretan a la luz del ácido clorhídrico que puede alcanzar el pH de 0,87, es decir, menos de 1, ¿no? Pero en general, en la mayoría de los animales, el pH está entre 1 hasta 2,5, es sumamente ácido. ¿Quién le da la acidez al estómago? Justamente este ácido clorhídrico. ¿Qué quiere decir? Este es el estómago, la mucosa, ¿sí? Viene la serosa, la muscular, la serosa, ¿no es cierto? Son las capas del estómago. Entonces, en la mucosa se secreta. De la mucosa cae a la luz. ¿Qué es la luz o el lumen? Es la parte central del órgano. ¿Sí? La parte central del estómago viene a ser el lumen o la luz. Ahí cae el ácido clorhídrico. Se secreta en la mucosa, pero va a la luz o lumen del órgano. ¿Está bien? La secreción de un ácido inorgánico fuerte a partir de elementos aportados por soluciones neutras ligeramente alcalinas del plasma sanguíneo. Bueno, en fin. En resumen, el ácido clorhídrico es secretado por las glándulas principales en la mucosa intestinal y luego son liberadas a la luz o lumen del estómago. ¿Está bien? Seguimos a ver. Aquí un dibujito que nos indica, nos habla del ácido clorhídrico. Ya. Fíjense, esta ecuacióncita parece complicada, pero es sencilla. Es el CO2, el dióxido de carbono que hay en el estómago, ¿no? Más agua, que forman el ácido carbónico, ¿sí? Entonces el CO2, que es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, más el agua, forman el ácido carbónico, que es H2CO3. De aquí se desprende, se libera, este es el bicarbonato. Este es el famoso bicarbonato y desprende un hidrógeno. ¿Está bien? Este bicarbonato, escúcheme, este bicarbonato es lo que se llama, pasa a la sangre y lo que se llama como la marea alcalina. La marea alcalina. ¿Está bien? Marea alcalina, no se olviden. ¿Qué quiere decir? Que después de una comilona, ¿ya? ¿Sí? En el estómago, a partir del CO2, H2O, se va a formar un ácido carbónico
y de ahí se desprende el bicarbonato y queda libre el hidrógeno. Ese bicarbonato pasa a la sangre y es lo que se llama la marea alcalina, porque este compuesto es alcalino. Es por eso que a veces nos da sueñito, ¿no? ¿No has visto después de comer 15, 20 minutos? Peor si comemos pescado nos da sueño. Uno por la marea alcalina y otro porque toda la sangre del intestino delgado también se concentra. Toda la sangre, bueno, la mayor cantidad de la sangre de todo el recayado abdominal se concentra en el intestino delgado. Entonces, por eso hay poca sangre en cerebro, digamos, ¿no? Más se concentra para la digestión del tracto digestivo la sangre. Entonces, por eso después de comer nos viene sueño, ¿no? Porque no hay mucha sangre en la cabeza, más está concentrada la sangre en la absorción de los nutrientes. Ustedes han visto el intestino delgado está llenito de sangre, ¿no? Todo lo que es el mesenterio llenito de sangre. Entonces ahí se concentra la sangre para absorber los nutrientes. Entonces, y en el estómago se forma el bicarbonato y eso produce la marea alcalina y es lo que nos da sueñito. ¿Está bien? Que dice, el CO2 se origina en los tejidos como resultado de procesos metabólicos y difunde libremente en las células. El ácido carbónico formado se disocia, el ácido carbónico se disocia en iones de bicarbonato, el HCO3, y iones de hidrógeno. ¿Está bien? Esa es la famosa marea alcalina, no se olviden. ¿Qué más nos dice? Pública. ¿Qué función cumple el ácido clorhídrico? ¿Ya? El ácido clorhídrico, escúcheme, ¿qué hace? Tiene una acción directa sobre los alimentos en los cuales produce cambios y lo hace más fácilmente atacables por las enzimas hidrolíticas. A ver, el ácido clorhídrico, ¿qué es? Un ácido. Su pH es bajo, de 0,85, 1,5, ¿no es cierto? ¿Qué hace sobre las proteínas una sustancia ácida? Las desnaturaliza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Las desnaturaliza. ¿Qué es la desnaturalización? La pérdida de la función y de la forma natural de una proteína. ¿Qué quiere decir? Que el ácido clorhídrico, hablaremos en facilito, medio que lo ablanda el alimento, la ablanda esa proteína para que después le brinquen otras enzimas hidrolíticas. Esa es función importante del ácido clorhídrico. No se olviden, es importante en la digestión de proteínas. ¿Por qué? Como el ácido es ácido, el pH es 0,85 hasta 1,5, va a desnaturalizar las proteínas. Ese es el término, desnaturaliza. En otras palabras, ablanda las proteínas para que otras enzimas hidrolíticas vengan y hagan el resto del trabajo y se hagan cargo del resto de la digestión. ¿Está bien? ¿Qué otra función cumple el ácido clorhídrico? En el examen siempre les pregunto, a ver, díganme cuáles son las funciones del ácido clorhídrico. Ustedes me dirán, actúa sobre los nutrientes, especialmente proteínas, ¿no? Las desnaturaliza las proteínas y las hace más accesibles al ataque de otras enzimas. 1. 2. Si el pH es 1,5, es bajo, ¿no? Por ese motivo tiene una acción antiséptica. ¿Qué quiere decir? Que mata, pues, microorganismos, ¿no? Siempre le digo yo, bájenle el pH de 5, háganlo ácido. No hay proteína, no hay bacteria ni virus que aguante. O súbanle el pH de 8, 9 hacia arriba. No hay proteína, no hay microorganismo que aguante. Entonces, lo mismo cumple el ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Protege de las bacterias, de los hongos, ¿sí? De virus en el estómago. Por eso es difícil, ¿ya? Que en el estómago puedan sobrevivir bacterias u hongos o virus, porque el pH es bajísimo, no se olviden. Entonces, sirve como defensa en el estómago. Por eso dice, tiene acción antiséptica, es decir, va a matar bacterias y virus por el pH bajo. Obviamente, lo que pasa es que algunas bacterias y virus están envueltos en el alimento o están envueltos, encapsulados en algún tipo de sustancia que el ácido clorhídrico no entra 100%, ¿no? Pero la mayoría de los virus y bacterias mueren. Es uno de los motivos por qué la rabia no se contagia comiendo usted animal con rabia, ¿no es cierto? En el campo, ¿qué dicen? Doctor, mi vaca ha muerto con rabia, ¿me puedo contagiar de rabia comiendo carne? Por norma no se debería consumir esa carne, pero en caso de que no supiera el tipo y come carne de vaca con rabia, no se contagia por el estómago. ¿Por qué? Porque el pH del virus de la rabia es alto, ¿sí? Arriba de 8.
Como el pH es ácido en el estómago, muere. Por eso no se transmiten muchas enfermedades, ¿ya? Por la boca. En este caso, en el caso de la rabia, por el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, es otra función del ácido clorhídrico. No se olviden. ¿Para qué también sirve el ácido clorhídrico? Es también importante en la absorción de hierro. Sí, el ácido clorhídrico es importante, participa mucho, ayuda mucho en la absorción del hierro en el estómago. El ácido clorhídrico contribuye a formar una solución verdadera por disposición de iones férricos y lo toma más fácilmente reducibles a iones ferrosos, facilita la absorción en el intestino. ¿Está bien? No se olvide entonces, tiene tres funciones el ácido clorhídrico, ya sabemos. Uno, desnaturaliza las proteínas, es decir, favorece la digestión de las proteínas en el estómago, las ablanda, para que otras enzimas la ataquen. Dos, como antiséptico, porque el pH es bajo, de 1.15 hasta 2.5 puede ser el pH en el estómago, es ácido. Todo ácido actúa sobre las bacterias y virus, ¿ya? Les repito, lo que pasa es que algunas bacterias y virus no están expuestos, sino están cubiertos más bien por el bolo alimenticio, ¿sí? Por eso no es 100% efectivo, ¿no? No es que nadie se va a enfermar, no. Quedan vivos los virus y bacterias porque están envueltos, encapsulados en bolo alimenticio. Pero normalmente, ya si ese bolo alimenticio está disperso, claro, el pH ácido del ácido clorhídrico va a matar bacterias y virus, pues, ¿no? Entonces, segunda función, antiséptico. Tercera función, facilita la absorción de hierro en el intestino. Y la absorción de hierro es sumamente importante porque el hierro forma parte de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es la encargada de transportar oxígeno en la sangre. Si no hay hierro, hay anemia. Ese animal queda anémico y queda flaco, chiquitito y no engorda, no crece. Esa es la explicación. ¿Está bien? Vamos con las enzimas. Pepsina, ¿ya? Entonces, esta es una parte ya de las enzimas. La pepsina es una enzima que es secretada como preenzima. Ya sabemos lo que es una preenzima, proenzima o zimógeno. Entonces, la pepsina ya es secretada por las glándulas principales en la mucosa como pepsinógeno, como una preenzima, ¿sí? En la mucosa. Cae a la luz intestinal y ahí recién se activa a pepsina. Les repito, entonces, el pepsinógeno es una preenzima, proenzima o zimógeno, ya que es una preenzima. Cae a la luz intestinal y ahí es donde actúa el ácido clorhídrico, la activa en pepsina. Entonces, la pepsina, ¿ya? ¿Qué función cumple? Va a romper los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿sí? Eso es lo que hace la pepsina. ¿Está bien? Entonces, actúa sobre los enlaces peptídicos de las proteínas. No todas las proteínas, por ejemplo, ¿cuáles proteínas no hidroliza? Las queratinas, las mucoproteínas y las protaminas. ¿Está bien? Pero la mayoría de las proteínas sí las hidroliza porque rompe los enlaces peptídicos. ¿Está bien? ¿Qué más nos dice? Hay una enzima que es la renina, también llamado fermento. La renina es importante en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque esta renina, esta enzima, ¿qué hace? Actúa sobre la proteína de la leche, ya coagula la proteína de la leche, ¿sí? Entonces, la proteína de la leche se llama caseína. Entonces, esta renina, esta enzima, actúa sobre la renina, ¿ya? Y la coagula, la cuaja, y lo convierte en paracaseína. ¿Nunca han visto en los niños cuando toman leche y vomitan? ¿Cómo vomitan? Leche cuajada, ¿no es cierto? Ese cuajo, esa leche cuajada es producida por la enzima la renina, es decir, transforma la caseína en paracaseína, que es la leche coagulada o el coágulo, ¿sí? O el cuajo. Y ya una vez que actúa la renina, recién actúan otras enzimas, entonces ya facilita la digestión de la proteína de la leche. No se olviden, entonces la renina ya es importante en los recién nacidos, en los lactantes. ¿Por qué? Porque convierte la proteína de la leche, que es la caseína, en paracaseína, que es la leche cuajada. Y es más fácil de ser luego atacada por otras enzimas.
Luego tenemos la lipasa. La lipasa, que su nombre lo dice, actúa sobre los lípidos, ¿no? Sobre los triglicéridos, en realidad sobre las posiciones 1 y 3 de los triglicéridos. ¿Por qué triglicéridos? Es glicerol más 3 ácidos grasos, principalmente le brinca al carbono 1 y luego al carbono 3. Eso es lo que hace la lipasa. Les repito, es otra enzima, ¿ya? Que se produce en el estómago y que actúa sobre los triglicéridos. ¿Qué hace? Separa el glicerol de los ácidos grasos, especialmente el carbono 1 y el carbono número 3. Luego tenemos el muco, ¿no? Ya no es enzima, sino que es el moco, que es una mucoproteína, que hace, lubrica, protege la mucosa digestiva, ¿no es cierto? Eso es. Listo. Esto tenía programado para hoy día, jóvenes. Jugos digestivos, la saliva y jugo gástrico. Repásenlo, estudienlo para que después ya les sea más facilito. ¿Está bien? Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Si Dios quiere mañana. Si pasara algo, yo les aviso. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Ahí termina la clase y nos vemos la próxima clase. Que estén bien, jóvenes. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Hasta luego. Luego, que estén bien.